Hola, buenas tardes compañeros y profesores. El tema que hoy abordaré será la criminología en México. Esta como una ciencia multidisciplinaria de la psicología que surge de manera preventiva al delito futuro, ya que ésta se encarga de estudiar a la víctima, el delincuente, el crimen y el factor o detonante que influyen para que una persona se convierta en delincuente. Para entender un poco más sobre esta ciencia, tomaré como punto de partida algunos de los precursores de la criminología, junto con sus inicios de análisis, estudios y postulados, que en la actualidad son la base de la metodología de la criminología. Posteriormente continuaré con el padre de la criminología mexicana, el licenciado y doctor Alfonso Quirós Cuarón, junto con sus aportaciones logrando dar su importancia y abrir un gran camino a la criminología en México. Como dato informativo, mencionaré algunos de los casos más famosos en los que la criminología y el doctor Cuarón fueron pieza clave para su resolución. Seguiré con un breve resumen de los temas de relevancia que maneja esta ciencia, como base del análisis y prevención del delito, lo que llevará a la importancia de la criminología. Finalizaré con una conclusión personal respecto a la importancia de la criminología en nuestro país. Ahora bien, ¿quiénes son los precursores? César Lambrós da las bases para esta disciplina basado en sus conocimientos antropológicos. Sostiene que el delincuente es un ser que se encuentra en una fase intermedia de la evolución entre el simio y el hombre. Considera que el delincuente lo es por ciertas deformidades craneales. Simplemente consideraba que si eras feo, eras propenso a ser delincuente. Rafael Garofalo da sus bases en las necesidades fisiológicas y antropológicas. Con una orientación jurídica, fue el impulsor de la pena de muerte y la eutanasia. Proponía que la única forma de evitar el delito era eliminar los factores externos que estimulaban a delinquir. Además, creó la ley de adaptación, que tenía 3 beneficios. La satisfacción de la necesidad social de un castigo definido para cada criminal. El primer castigo era la sentencia de muerte. El segundo era la llamada eliminación parcial, que a su vez dividía en 2 ideas. El encarcelamiento a largo plazo o el aislamiento en colonias agrarias para jóvenes que podían ser rehabilitados. Los criminales que se negaban a modificar sus conductas serían eliminados de la sociedad de alguna manera u otra. Aquellos que se lograran corregir podían reincorporarse al sistema social como personas rehabilitadas. Enrico Ferri se considera el padre de la sociología criminal. Plantea que no hay delitos si no hay delincuentes. Investigó los factores sociales, psicológicos y económicos que motivaban al delincuente, clasificando el delito en 3 factores. Antropológicos, la constitución orgánica, psíquica y las características personales individuales. Los físicos o cosmotelúricos, clima, naturaleza, suelo, producción, agrícola, geografía. Y los sociales, costumbres, religión, familia, vicios, leyes civiles y leyes penales. Ahora, ¿quién es Alfonso Quirós Cuarón? Nace el 19 de febrero de 1910 en la ciudad de Jiménez, Chihuahua. Estudió medicina en la Escuela Médico Militar en 1929, hizo servicio médico forense, estudió medicina legal y hizo suficientes autopsias como para especializarse en ello. En 1932, en la cárcel de Lecumberri, realizó los primeros estudios científicos sobre las personalidades atípicas de los reclusos y logró clasificarlas. Quirós sostiene entonces que la política criminal debe considerar no solo la reclusión, sino también la rehabilitación, haciendo prevención en los aspectos sociales, económicos y psicológicos. En 1939 realiza la carrera de perito en criminología, logrando así ser el primer licenciado en criminología en México de la Casa de la UNAM. En 1974 se funda la Sociedad Mexicana de Criminología, gracias a la iniciativa de Cuarón, con la finalidad de investigación criminológica, influir en la política y plantear las nuevas leyes penales. El 21 de junio de 1976 emerge el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde se trabajaron 3 ramas: la criminología, las disciplinas jurídico-penales y la criminalística. Alfonso Quirós Cuarón fue uno de los doctores y abogados que sentarían las bases para que las carreras de criminología y criminalística se crearan y abrieran paso por todo el país. El 16 de noviembre de 1978 desvanece y cae al suelo víctima de un infarto, el cual le causa la muerte mientras impartía cátedra en la Casa de la UNAM. ¿En qué casos la criminología y Cuarón fueron pieza clave? 1.
Él investigó el homicidio de León Trotsky, logró obtener la identificación plena del criminal Ramón Mercader. Analizó al personaje y su modo de operar de Gregorio Cárdenas, el asesino de mujeres. Coordinó los estudios para identificar los restos óseos del emperador azteca Cuauhtémoc. Reformó el sistema penitenciario en México y fue una pieza importante para que el Palacio de Lecumberri cerrara sus puertas definitivamente. ¿Qué temas de análisis tenemos de la criminología? Los factores o detonantes son los hechos trascendentales que convierten a una persona en delincuente. Este puede ser social, familiar o económico. ¿Qué es el delito? El comportamiento contrario a lo establecido de la ley como acción, condenado ético o social. El delincuente es la persona que comete un delito con una acción criminal, penal o psicológica. ¿Qué es una víctima? Es una persona que sufre un daño o un prejuicio a causa de una determinada acción o suceso. La victimología es el estudio de la causa por las que las personas son víctimas de un delito, como el estilo de vida lo conlleva a un mayor o una menor probabilidad de ser una víctima. Es decir, la victimología estudia a la víctima y el papel que juega en el hecho delictivo. El círculo de Cáncer se define como la zona de operaciones en las cuales destaca, se desplaza o se deshace de sus víctimas, dejando como centro inicial el primer crimen conocido del sujeto desconocido. Tipos de delincuentes. Los primarios que delinquen solo una vez, los secundarios que se dedican a delinquir y son inaceptables a la sociedad, los individuales que rechazan normas, aislados y solos delinquen, o el grupal que requiere de cierto grupo para realizar un delito. Clasificación del delincuente. Un asesino, persona que comete un asesinato por beneficio económico o psicológico. El psicópata es aquel que sufre una enfermedad de índole cerebral, ya sea por herencia, crecimiento del lóbulo frontal, malformación de la hipófisis o de la tiroides, o un accidente antes de los 10 meses de vida. El sociópata se cree influenciado por lo que vive en esta sociedad y su conducta comienza a notarse con el paso del tiempo. El violador es una persona que profana la integridad física y psicológica de alguien sin su consentimiento, vía anal, oral o vaginal, de manera forzada, incluso con objetos ajenos al cuerpo humano. ¿Qué trastornos son los que podemos encontrar más frecuentemente en un delincuente? La psicosis es un estado mental de pérdida de contacto de la realidad, alucinaciones, delirios, cambios de personalidad, pensamientos desorganizados. La esquizofrenia paranoide, delirios indiferenciados, percepción escasa, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia residual, desorganizada y el caos. La locura, que es la pérdida de la razón o la distorsión de la realidad, es la obstrucción del pensamiento y ausencia del raciocinio. Pueden presentar fobias, trastornos psicológicos que consisten en tener un excesivo e irracional miedo desencadenado por la cercanía o presencia de un objeto o situación. En ocasiones sin sustento real, taquicardias, alteraciones, nervios que incluso pueden provocar la muerte. Las filias, que son atracciones apasionadas surgidas con determinadas situaciones personales, predominando el aspecto psicológico, yendo desde la patología a lo normal. Las parafilias es la necesidad psicológica de satisfacer un gusto normalmente sexual, que constantemente se incrementa considerando las parafilias como una enfermedad mental progresiva y degenerativa. Las características específicas de ella es que la mayoría de ellas requieren un tercero. Estas se clasifican en típicas y atípicas. ¿Qué es el perfil psicológico? Es el conjunto de características que reúne un ser humano que determina su carácter, actitudes, aptitudes y los comportamientos frente a una situación particular. Este se utiliza cuando se tiene a la persona de frente para estudiarlo. Perfil criminal. Son características biográficas del estilo de vida del responsable de varios crímenes que aún no ha sido identificado. Tiene como objetivo determinar características del presunto culpable para disminuir el rango de posibles víctimas. Prevención. Utilizando el razonamiento típico, lógico, deductivo y analítico para encontrar coincidencias. Este se basa solamente en crímenes importantes como homicidios y violaciones seriales.
Sirve para relacionar varios casos, ayuda a aumentar el conocimiento sobre la teoría criminal. Morfopsicología. Estudio de la personalidad que intenta abordar las supuestas relaciones entre las características morfológicas de la cara de una persona y su perfil psicológico. El carácter, las tendencias y el estado emocional de una persona pueden ser interpretadas a través de la lectura del rostro. Esto nos lleva a la importancia de la criminología en México. La criminología actualmente participa de manera más activa en la resolución de problemas diversos y prevención delictiva dentro de la sociedad mexicana, intentando resolver a través de investigaciones de factores sociales e individuales que pueden llegar a influir sobre el comportamiento delictivo de un sujeto o la probabilidad de ser una víctima potencial. La criminología en México a lo largo de su desarrollo ha hecho varias aportaciones importantes al país, tales como reformas administrativas, jurídicas y capacitación de diversos funcionarios judiciales, como ministeriales, jueces, policías, catedráticos de la materia enfocados en la investigación e intervención de la prevención del delito. Mi conclusión es que gracias a la investigación que realicé para la elaboración de este trabajo, me llevó a conocer más a fondo la historia de la criminología en México, al mayor precursor en el país, y conocer un poco más de los aportes y logros del mismo, que ayudaron a que esta ciencia se abriera paso a este país, logrando formar instituciones, reformas y hallazgos significativos para el desarrollo jurídico de las leyes y penalización de nuestro gobierno. Al igual, este trabajo me permitió estudiar más a fondo criterios y temas de investigación importantes en el estudio criminológico, estudiando características sociales, familiares y psicológicas, tanto del delincuente como de la vida. Es por esto que es bastante importante la criminología como tal. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados o nosotros como funcionarios podemos tener un mayor control de la prevención del delito, así como para reformar las leyes al grado de que puedan ser más funcionales a nuestra sociedad actual. Les agradezco mucho su atención y que tengan excelente tarde.